Bueno, y hay equipo, Gastón, hay equipo pensando en Tigre con menos cambios de lo que uno imaginaba. Pero arranco por tal vez el título más fuerte. Ander Herrera está siendo titular en estos momentos. Después de 5 meses se perfila para volver a jugar un partido desde el inicio. Su último encuentro como titular había sido en el Mundial de Clubes contra Benfica el 16 de junio. Después de eso tuvo una consecución de lesiones que no le permitieron estar al 100%. Vino ingresando los últimos 6 partidos desde el banco de suplentes, pero ahora está siendo titular y se perfila para jugar desde el arranque aquí el próximo domingo. El equipo que para Úbeda en estos momentos es con Marchesín en el arco, Barinaga, el ingreso de Figal por Di Lolo que está suspendido, Costa y Lautaro Blanco. En la mitad de la cancha, Leandro Paredes, Milton Delgado, Ander Herrera, Carlos Palacios, Ceballos y Merentiel. Quizá este cambio de nombres de Herrera por Jiménez obligue a Palacios a jugar más cerca del arco rival, a no arrancar de tan atrás, a estacionarse en los últimos metros de la cancha, ¿no? Sí, yo creo que sí. Me parece que Ander Herrera es una rueda de auxilio importantísimo tanto como para Delgado como para Paredes, que le puede dar progresión al juego que inicia Paredes y que Palacios se tenga que despojar de esta responsabilidad y que sea determinante en los últimos metros. Por supuesto que igual la naturaleza de Palacios es tirarse algunos metros atrás para poder asociarse, pero Úbeda le pide que juegue suelto por todo el frente de ataque. Al estar Ander Herrera, que en los últimos partidos entró para jugar como un volante un poco más adelantado que Delgado y Paredes, creo que puede llegar a pasar esto que vos decís, que el chileno esté más en los últimos metros siendo un poco más determinante en el área contraria. Quizá yo estoy equivocado, seguramente lo esté. Palacios debutó en Unión Española dirigido por Martín Palermo. Siempre lo hice más delantero que volante. Y en Boca jugó siempre de volante. Sí. Quizás siempre fue volante. Y alguno lo utilizó de delantero por su juventud, sacándolo de esa zona de conflicto en el juego, digamos. Pero siempre tuve la sensación de que Palacios era más delantero, que tenía características de delantero más que de... Que iba a tener mucha área en Boca y definitivamente no vimos ese factor. Es que en Colo Colo también jugaba por momentos delantero. Es más, quienes lo seguían muy de cerca decían que hasta era un jugador más picante, más vertical. Más de uno contra uno, que también se movía por todo el frente de ataque, pero acá en Boca desde que llegó intenta convertirse en un jugador un poco más cerebral, ¿no? Un poco más de buscar el pase filtrado, un poco más de poner la pausa. Tal vez alguna charla con Riquelme, que el presidente Boca le haya aconsejado algunas cuestiones del juego, lo han convertido un poco, pero es verdad que ha cambiado su estilo de juego en el último tiempo. De Figal, digo, hace mucho que no juega, ¿no? Lo encuentran bien, por supuesto recuperado de lo que fue su lesión, pero el hecho de no tener tanto fútbol, ¿no? No digo una apuesta porque claro, es un jugador con trayectoria, sabe acomodar las cargas, lo que significa un partido profesional, pero bueno, también está jugando en una instancia ya importante para Boca. Le toca volver a la titularidad después de 4 meses. El último partido había sido contra Argentinos. Después de eso tuvo alguna lesión, entró Di Lolo, no salió más. Y hoy tiene la oportunidad nuevamente, por la suspensión de Di Lolo que llegó a la quinta amarilla, de volver a jugar un partido desde el arranque. Cuando esté bien Di Lolo, cuando cumpla la suspensión, yo creo que Di Lolo se va a convertir nuevamente en titular, pero es una buena oportunidad para Figal para volver a sumar minutos que la verdad en los últimos meses no había podido hacerlo. ¿Y ese no pensaste que iba a cuidar un poco más? Pensando en los playoffs, en darle visibilidad, oportunidad, rodaje a otros futbolistas, porque es muy titular el equipo. Yo esperaba más rotación. Sí, yo también esperaba más rotación porque los primeros días después del Superclásico, lunes, martes, veíamos que Paredes tenía hielo en el gemelo derecho, que Palacios tenía el muslo cargado y también se había puesto hielo en esa zona. Y uno decía, bueno, pensando en que a Boca con un punto le alcanza ya para asegurarse la primera colocación, tal vez Úbeda cuida más. Bueno, no. Evidentemente esas molestias no se transformaron en lesiones. Ayer ya todos se entrenaron a la par y la decisión es que la mayoría del equipo titular vaya del arranque. Que no quiere decir después, Dani, que completen los 90 minutos, ¿no? Eso es otra cosa diferente. Vamos a ver cómo se da el trámite del partido. Tal vez arrancan y si el partido o el trámite del partido se resuelve a favor de Boca ante lo previsto, bueno, ahí seguramente empezarán a mover el banco. ¿Y Jiménez sería opción en el banco o con esto de la amarilla directamente no sería convocado? Y por supuesto esto lo asocio a las posibilidades de Cavani, ¿no? Yo creo que lo concentran.
creo que lo concentran para que esté en el banco de los suplentes. No así Cavani. Cavani todavía trabaja de manera diferenciada, se pone a punto. Creo que a Cavani van a apuntar más para los playoffs directamente, a ver si por lo menos puede sumar algunos minutos en un partido, pero respondeme entonces, Jiménez no va a ser titular. ¿Por qué estuvo el otro día en el banco de suplentes en el Superclásico? ¿Una cuestión anímica? No, pero no, es que nosotros lo explicamos en algún momento, si el trámite del partido se complicaba, podía llegar a ser una opción. Pero el partido se resolvió a favor de Boca y pero no para no este sintieron la fin de necesidad semana. Digo, para No, que porque empiece no a está sumar haciendo. minutos. Y además no tiene la misma pero, trascendencia. era un partido bisagra. No, porque Lo entiendo desde ese lugar, si esa es la explicación. Lo que tenía ahí, digamos, vos al banco que llevas, a uno rápido por si necesitas velocidad, Sí. a uno gambeteador por si te faltan espacios, y a uno con jerarquía. Por ahí no estaba en su mejor forma física, no estaba fino en no había otro 9, La presencia. pero la jerarquía de Cavani... si no hacía un gol Boca y necesitaba un gol, bueno, era una opción, pero no había otro 9. Pero el otro día era para que entre, convierta su Pero gol yo lo que sí, yo noto acá convierta dos un poco cosas. su imagen Sí. en algo más positivo, ¿no? Marcelo Palacio, nuestro querido amigo, Sí. que está a la mañana, acá en Teis Sports todos los días, siempre dice, tranquilo, que los melones se acomodan mientras el camión va por el empedrado. Sí, señor. Y aunque no quiera decirlo Úbeda, esto de tener con 4 amarillas a Jiménez, todavía recuperándose a Cavani, pensando en los octavos de final donde no tenés margen para el error, por ahí le siente mejor jugar con 2 delanteros en lugar de 3. Porque Ceballos es mucho más delantero que Velasco o Claro. incluso que Aguirre. Creo que Ceballos es más delantero que ningún otro que haya jugado junto a Merentiel y Jiménez o Cavani. Entonces, ya que tenés otro delantero, salir a jugar un partido de eliminación directa, sí o sí con 3, puede que salga con Jiménez, sí. Ahora, así como digo esto, del otro lado te digo, los habituales titulares que no salen, ¿saben por qué no salen? Porque Bataglia salió y hoy no sabe si vuelve. Porque el que lo reemplazó jugó bien. Entonces, nadie quiere. Imagínate Costa, no, yo descanso que juegue Pellegrino. Y Pellegrino se come a Nacho Russo y la rompe toda. Ahí, viste, está bien, vuelvo? Costa viene a jugar muy bien en el Superclásico también, pero Sí, y a pongo Costa ejemplo. casi que le pasa, porque Pellegrino cuando lo reemplazó muy bien. Pero perdón, juega Advíncula en lugar de Barinaga y tiene un buen partido el peruano. ¿Y qué haces en los octavos de final? Entrás con una duda que hoy Boca no necesita. Sí, es cierto. Hoy Boca no necesita llegar con dudas a los octavos de final. Ya está clasificado, resta conocer al Sí. rival nomás. Jugará de local en la Bombonera también. Serán 3 domingos seguidos jugando en su estadio, que no es poco. Volvemos enseguida, Ezequiel. ¿Cómo no? Campeón del mundo. Y acá hay, acá hay En uno. No, en la Argentina. Ah, digo que en Boca. Y acá en Boca hay Tenés a Paredes. Tenés a Leandro Paredes. ¿Qué juega, Lejos de cuidar, Úbeda pone lo mejor, Ezequiel. Pone lo mejor que tiene, a pesar de algunos jugadores que terminaron al límite del Superclásico, que uno de ellos era Paredes, el otro era Palacio, Barinaga venía arrastrando una molestia en los isquiotibiales, Jiménez había terminado con un golpe, salvo Jiménez, todos a la cancha, por lo menos hace un rato hubo una práctica de fútbol y todos ellos participaron normalmente. La novedad hoy por la tarde del entrenamiento fue que Ander Herrera fue titular. Los últimos 6 partidos había entrado de manera consecutiva desde el banco, pero después de 5 meses va a tener la oportunidad contra Tigre de volver a arrancar un partido como titular. Lo decíamos, el último antecedente contra Benfica en el Mundial de Clubes, eso fue el 16 de junio, pasaron 153 días, todo un desafío para el español volver a arrancar desde el inicio un encuentro. Bueno, después de una buena evaluación que se viene haciendo física sobre todo en las últimas semanas, consideraron de que está para arrancar desde el inicio. ¿Sabés si en el transcurso del entrenamiento hubo algún cambio? Hubo algunas modificaciones, fue mezclando. No tengo el detalle de si Ander Herrera la terminó. Estoy tratando de chequear eso porque terminó hace minutos nada más. Pero generalmente Úbeda hace modificaciones, hace cambios. Lo que sí puedo decir es el 11 ya confirmado, por lo menos de esta práctica. Veremos si se confirma para el próximo domingo. Fue con Marchesín, Barinaga finalmente en el lateral derecho. Figal, que se mete en el 11 por Di Lolo. Ayrton Costa, Lautaro Blanco, Paredes, Delgado Herrera, Carlos Palacios y arriba Ceballos y Merentiel. Seguramente Jiménez esté en el banco de los suplentes a pesar de estar al límite de amarillas. Yo creo que lo van a tener como una opción, pero sí ya no va a ser titular. Hay una realidad. No sorprende que Boca no rote
salvo puntualmente lo de Jiménez, porque Boca tiene que ser primero en su zona. Y si no sos primero ya no tenés esa garantía de poder llegar hasta el tramo final jugando en casa. Si Boca hubiese tomado más distancia del segundo, probablemente habría tenido algo más de dosificación de titulares y suplentes. También yo creo que hay alguna conclusión que podemos sacar de lo futbolístico, Ezequiel, a partir de esto. Y es, no tenés a Milton Jiménez o lo preservás porque tiene 4 amarillas y no lo tenés del todo entero a Cavani, bueno, no van a entrar los Herrera, no van a entrar los Aguirre, no van a entrar los Hanson, no va a entrar otro delantero. Si no tenés los centroatacantes, la cosa marcha para Herrera hoy ya. Ya reformulación y Herrera a la mitad de la cancha. No cambia pieza por pieza. No va a jugar Hanson, no va a jugar Aguirre con doble extremo y un punta con Merentiel. Vamos al juego a elaborar a la mitad de la cancha con un fenómeno como el Vasco, que ya ha demostrado sus condiciones. Pero creo que ahí hay una mirada, ¿no? Si se rompe el doble 9 y no tenés a ese tercer 9 en el banco, que sería Cavani, en este caso, vamos directamente a poblar la mitad de la cancha con más fútbol. Tal cual, y Herrera lo que te da es mucho más volumen de juego. Un socio para Paredes, ¿no? Cuando Paredes se tira hacia los centrales, seguramente quien continúe o haga la progresión del juego va a ser Ander Herrera, que los partidos que le tocó entrar lo hizo algunos metros más adelantados por momentos, y a veces también él es el que se tira para atrás para ofrecerse como salida, y eso también le da la oportunidad para por momentos soltarse un poco más a Paredes, pero con el ingreso de Herrera también respeta un dibujo que en algún momento ya utilizó, ¿no? 4-3-1-2 podría ser. Ya creo que en el Mundial de Clubes por momentos lo ha utilizado eso, atacando solamente con un centro delantero. De lo que no hay antecedentes es de, por lo menos en la era ruso, un 9 y 2 extremos. Eso no pasó. Uno creía que podía llegar a barajarse como una posibilidad. Claro. No, finalmente no. Agrega aún más un volante. Nosotros teníamos la información de que podía ser así. Y bueno, Ander Herrera era el nombre porque ya lo venían viendo bien. Gracias, Ezequiel. Un abrazo grande.